Recibimos ahora al invitado del programa de hoy, Oscar Aguad. Buenas noches, Oscar. Hola, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por compartir el espacio. Por favor. Oscar, estábamos hablando hasta recién. ¿Cómo ve este nuevo sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se ha implementado? Yo creo que son muy buenas porque permiten, primero, la competencia en una elección oficial, digamos, en una elección cuya autoridad es la justicia. Y segundo, porque permite, a ver, ¿cuál es el problema de las listas sábanas a las que la gente, y con razón, le tiene tanta aniversión? Que no conoce los candidatos. Entonces, en la medida en que los candidatos tengan acción legislativa y en la medida en que se hagan conocer en estas elecciones abiertas, la gente por lo menos sabe a quién va a votar. Me parece que son buenas. Me parece que son buenas, que es un avance. Esto es positivo y hay que festejarlo. El sistema también de los aportes en cuanto a publicidad... Es bueno. También. Es bueno. Lo único que hay muy poco tiempo, sobre todo para los que no son conocidos, para hacerse conocer. Nosotros estamos con una elección a casi 20 días vista, pero me parece que es muy bueno. Y el tema... Es más transparente, además, el manejo de los recursos para la campaña. El tema de esto de tener elecciones cada 2 años, ¿no? Las elecciones de medio término, ¿cómo lo ve a esto? Mi visión personal es muy malo. Acá se debiera votar cada 4 años, como es en casi todos los países, porque le saca visibilidad al que está gobernando. El que está gobernando y tiene elecciones de medio turno, se la pasa gobernando para las elecciones, pues nadie quiere perder la elección, y menos el que gobierna. Si el que gobierna pierde una elección de medio turno, queda herido. ¿No es una especie, no puede ser una especie de referéndum o de poner a consideración del pueblo la gestión? Yo he sido miembro del gabinete de Mestre en la Municipalidad de Córdoba, no había elección de medio turno, y he sido ministro en la provincia y tampoco había elección de medio turno, y ese es el mejor sistema. Le permite a quien está gobernando dedicarse 3 años completos a gobernar y no a pensar en la próxima elección. El Poder Ejecutivo Nacional tiene 1 año para gobernar, el año siguiente tiene que estar pensando en la elección. Si usted está gobernando y pierde la mayoría parlamentaria, no puede gobernar más. Bueno, yo creo que en ese sentido, el día que se reforme la Constitución, hay que eliminar las elecciones de medio turno. Además, la gente está harta de tener que votar. Finalmente ya vota por hastío. Hay que generarle al votante también la necesidad y la expectativa de que su votación tiene una gran trascendencia. ¿Debería implementarse la boleta única? Sí, es un paso previo al voto electrónico, sí. Este sistema actual es muy malo. ¿Cómo ve la posibilidad de una reforma en la Constitución que me lo decía recién usted? Hoy salió una diputada... Estoy absolutamente en contra. La Constitución es la regla de juego básica de la sociedad. Se ha cambiado hace 10 años. Tiene que durar 30 años más. Porque si usted cambia cada poco tiempo la Constitución, quiere decir que el país no tiene reglas de juego claras, estables. No tiene un gran acuerdo intergeneracional, es decir, que dure 2 o 3 generaciones. Son acuerdos precarios. No hay que tocarla a la Constitución hay que cumplirla, es nuestra regla sagrada. Igualmente el gobierno debiera ganar unas cuantas elecciones para lograr esta reforma. ¿Creen que le va a ir bien, que el pueblo le va a seguir dando la derecha al kirchnerismo, o por ahí va a tener alguna derrota o en ciertos bastiones electorales que le han sido adversos en algún momento? Mira, yo tengo una visión de que estamos frente a un fin de un ciclo, tanto nacional como provincial. Es decir, son muchos años del mismo partido gobernando y me parece que hace falta un recambio. Y me parece que la gente está pidiendo un recambio. Todos los problemas que hoy tiene la Argentina es el resultado de tanto tiempo de un mismo partido gobernando a la sociedad. Hay cosas que son increíbles, pero en nuestro país nos estamos quedando sin pan, no tenemos trigo, la inflación es importante, se está comiendo el valor adquisitivo del salario. Es decir, ahora esta idea de Moreno de aplicar una ley de desabastecimiento para sancionar, digamos, o incautar el trigo. Ya le contesto esa pregunta, pero ¿usted quiere una contradicción más grande que decir, según el INDEC, que se come en la Argentina con 6 pesos por día y el pan cuesta 20? Bueno,
Basta de mentirle a la gente. Si un kilo de harina granel cuesta 6 pesos, uno puede comer harina. Pero que vaya a la panadería, cuesta 20 pesos el kilo de pan. Y me quieren hacer creer que se come con 6 pesos. Bueno, Moreno no puede aplicar la ley de desabastecimiento porque está derogada esa ley. Esa ley fue prorrogada durante mucho tiempo y en el año 2010, que tuvimos la mayoría de nosotros en el Congreso, se derogó esa ley. Caducó y no se renovó. Entonces, estas facultades que dice Moreno es un gran apretador. Lo que está haciendo Moreno es tratando de apretar a los que tienen trigo que no hay. Vea, ¿sabe por qué hay desabastecimiento de trigo? Cuestión del precio, oferta, demanda. Por las políticas de Moreno. La Argentina ha tenido en los últimos 20 años cosecha de entre 15 y 18 millones de toneladas de trigo. Este año 9 millones, la mitad. La peor campaña de la historia del granero del mundo. La Argentina ha sido el granero del mundo por el trigo. La peor campaña de su historia ha sido esta. Son las políticas de Moreno. De los 9 millones de toneladas de trigo, 3 millones se vendieron afuera, se exportaron. Quedaron 6 millones para el consumo interno. Bueno, hay 1 millón y pico de toneladas que están faltando. Y bueno, este es el problema que hay. Va a faltar, va a haber que importar trigo. Increíblemente la Argentina va a tener que importar trigo. Y en algún momento se pensó en la posibilidad de importar carne también, ¿no? De hecho, ¿cómo no? Somos Momento. el último... Estamos importando carne, aunque no esté en los títulos de los diarios, la Argentina está comprándole carne a Uruguay. Hemos pasado a ser el último país de Sudamérica en lo que es Por eso, estamos frente a un fin de ciclo. Oscar, le hago una consulta con respecto a esto que me decía usted de que sería un delito por ahí esta cuestión del desabastecimiento. ¿Y estos supermercados que ya se clausuraron en Buenos Aires por desabastecimiento justamente de estos productos congelados? Hay de todo en la Villa del Señor, en la Viña del Señor. Hay quienes especulan y sacan las mercaderías para resguardar los precios y hay quienes no tienen la mercadería. Había una ley de desabastecimiento que caducó, hay que dictar una nueva. Pero para que sea delito, supone que el que desabastece lo hace casualmente para desabastecer el mercado y no para resguardarse de los precios. Yo creo que si alguien está en este momento especulando con la mercadería, es muy probable que lo haga porque el producto que hoy vale 10, mañana puede valer 14. Y no puede, el problema del comerciante es que no puede reponer la mercadería cuando la paga un precio y la tiene que reponer a otro. Bueno, son los problemas clásicos de la Argentina cuando hay inflación. La inflación es la peor enfermedad social. Carcome el salario, impide la inversión, no le deja reponer al comerciante. Es un cáncer de la sociedad. ¿Cree que se va a dejar de emitir circulante en algún momento para disminuir la tasa de inflación? ¿O que Imposible. Es una política del gobierno que...? Imposible porque al no haber generado riqueza para que la gente que está en situaciones más precarias deje de estar en esa situación, a esa gente hay que asistirla. Y para asistirla hay que seguir aumentando el gasto público. Esto es como un círculo vicioso. ¿Cuál es el problema de que se ensanche el gasto público? Que quien paga el gasto público es el sector privado. Y si usted le saca recursos al sector privado para pagar el gasto público, que generalmente es improductivo, el sector privado no invierte en generar nuevos puestos de trabajo. Y este círculo vicioso se vuelve de tal magnitud que el sector privado no genera empleos nuevos y los tiene que generar el sector privado. Pero para generarlo le tiene que seguir sacando plata al sector privado. Estas son las malas prácticas económicas de la Argentina. Hay que decidirse a generar riqueza, riquezas nuevas que le permitan al Estado financiarse y al sector privado que le dejen tener rentabilidad para poder reinvertir la renta. Hablando de riquezas, el generamiento, la generación del momento de riquezas se ha buscado mediante el SEDIN, que todavía no ha tenido ningún tipo de protagonismo. ¿Cómo vio o cómo ve el desarrollo de este método de blanqueo de capitales? El SEDIN es una medida desesperada de fin de ciclo para conseguir dólares porque el Banco Central se ha quedado sin dólares. Entonces, primero hicieron un blanqueo. Los blanqueos no son buenos porque premian al evasor, digamos. Pero bueno, si en algún momento hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien al blanqueo. El primer blanqueo que hizo el gobierno kirchnerista, bueno, fue un blanqueo que no tuvo un gran éxito económico, pero fue un blanqueo dentro de los parámetros normales aceptados por todos los países del mundo. Este es un blanqueo escandaloso, porque dice, señor, venga, traiga la plata,
¿Pero qué plata? Cualquiera. Si viene la plata de un delito, tráigala. Si usted es un narcotraficante, traiga la plata que yo se la voy a blanquear. Eso le dice el Estado. Bueno, esto es escandaloso. Y además sin pagar. Fruto de un Estado que está desesperado. Se ha quedado sin dólares. ¿Para qué sirven los dólares para un país? Y un país tiene que pagar los derechos de importación. Cuando nosotros compramos mercadería afuera, los industriales, por ejemplo, compran maquinaria, equipos, etcétera, esa mercadería hay que pagarla en dólares. ¿Quién paga? El Banco Central. El empresario le da la plata, el dinero nacional, y el Banco Central pone los... Ahora no tiene dólares. Nos hemos quedado sin dólares para importar. Tan grave es que dicen que el elemento esencial para el alimento balanceado de pollos y cerdos no lo estamos importando. Podemos ir hacia 3 meses finales del año donde los pollos y los cerdos argentinos no tengan alimento. Oscar, ¿esto tiene alguna otra causa, además del precio atrasado del valor del dólar en relación al circulante? Y claro, la falta de creación de riqueza. La moneda nacional, que es el peso, que la presidenta tanto dice, ¿por qué no usan peso? Porque el peso no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Y porque detrás del peso tiene que haber algo. El dólar vale porque detrás del dólar está la economía de Estados Unidos. Detrás del marco alemán está la economía alemana. Detrás de la moneda japonesa está el aparato productivo. Detrás del peso argentino, ¿qué es lo que hay? Nada más que la soja. Este es el país que hay que cambiar. Hay que generar la riqueza suficiente para que nuestras cosas valgan y para que podamos venderle al mundo la mano de obra de los jóvenes argentinos. Nosotros vendemos soja, vendemos trigo, vendemos carne. A mí me gustaría vender software, tecnología, que vale muchísimo más que la soja y que la carne, y que además lleva el valor de nuestros jóvenes trabajando. Hoy la Argentina compra más trabajo del que vende. En el mundo las cosas se miden de acuerdo al trabajo. El país que genera más trabajo es el que genera más riqueza. Esos son los países que valen. Esos son los países desarrollados. Los países que generan menos trabajo son los más pobres. ¿Cómo somos nosotros? Pobrísimos. ¿Por qué? Pues no generamos trabajo. Oscar, nosotros nos vamos a una pequeña pausa en este diálogo. Al volver vamos a retomar esto y también los proyectos de parte de la Unión Cívica Radical para revertir esta situación. Ya volvemos.